Días, hermanos, el Señor les siga bendiciendo en este tiempo. Espero en el Señor que estén bien en sus hogares y que la paz del Señor sea la que haya estado con ustedes durante estos días de la semana. Agradecemos al Señor por este medio, porque gracias a Él por acá podemos comunicarnos nuevamente, pueden escuchar y algunos ver la predicación o la meditación de la semana. Y agradecemos al Señor porque Él es el que nos ha dado esta tecnología, el que ha colocado la ciencia en medio nuestro para que hoy día podamos tener todos estos canales de comunicación. Como hemos venido hablando durante ya varias semanas en la serie de predicaciones o la serie de sermones de la montaña Púlpito, Jesús en este caso o en esta ocasión viene haciéndole a sus discípulos o viene mostrándoles a sus discípulos lo que es el carácter cristiano, que era lo que tenían que hacer y no colocarle una lista de las cosas que debían hacer. Al parecer, esta era la forma en la que los fariseos y escribas enseñaban a las personas de la época de Jesús. Hacer esto, hacer lo otro, esto les permitía a ellos ganar el favor de Dios. Sin embargo, para que su discurso no sonara tan liberal, o el discurso de Jesús no sonara tan liberal, Jesús hace una acotación de que sí existe la ley, pero no es como las personas en ese momento pretendían vivirla. Es por eso que en este sermón, o en el sermón de hoy, hablaremos por lo menos de 3 características que nos encontramos en un orden eterno. Y este es el título de este sermón, un orden eterno. Está basado en Mateo 5, versículos del 17 al 20. Y lo vamos a leer. Dice de la siguiente manera: No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que lo haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis al reino de los cielos. Oremos. Padre, que tu semilla sea sembrada en nuestros corazones y que pueda germinar y dar fruto a su tiempo. En el nombre de Jesús, amén. Como les decía, este sermón lleva por nombre un orden eterno. Y en primer lugar, es un orden eterno que Jesús mismo vino a cumplir. Nuestro Señor Jesús, en su círculo con los discípulos, les aclara que no ha venido a suprimir la ley, ni tampoco los profetas, sino a cumplirla. Cabe destacar que estas palabras no solo hablan de la ley que recibió Moisés en el monte Sinaí y los estatutos, más de 630 estatutos que pudo recibir, sino que habla de todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento, tanto en la ley como en las profecías y como en los salmos, todo lo que había sido escrito en el Antiguo Testamento, todo esto el Señor venía a cumplirlo. Esta expresión Jesús le da autoridad plena a todo lo que está allí escrito. Sin embargo, el problema de los judíos no era la autoridad del Antiguo Testamento o de la Biblia hebrea, porque aún todavía utilizan esta Biblia como la Biblia hebrea. Está dividida en 3 partes grandes, que es la Torá, el Nevi'im y el Ketubim, los libros escritos, los proféticos y la ley. Estos son las 3 divisiones de la Biblia hebrea. Entonces el problema no era el hecho de reconocer la autoridad de la Biblia, sino la interpretación de la misma. La ley estaba comprendida por la ley sacerdotal, la ley civil y la ley moral. Las 2 primeras eran para que el pueblo las practicara. Esto le permitía al pueblo una mejor conducción. Ahora, la ley moral había sido desfasada por los escribas, quienes decían que si algo no estaba explícito en la ley, entonces estaba implícito.
Y en base a este pensamiento, Jesús vino con la verdadera interpretación en su cumplimiento y parte de cumplir las profecías que hablaban de él. Por eso él dice, vine a cumplir la ley y los profetas. En este orden, Jesús vino a cumplir, ¿verdad? Nos puede hacer reflexionar que con esta óptica o con qué óptica estamos viendo su palabra. ¿Cómo estamos nosotros observando el Antiguo Testamento? Hay muchas personas que dicen, no, el Antiguo Testamento ya no nos habla porque vivimos en el tiempo de la gracia, no vivimos en el tiempo de la ley. Sin embargo, el Señor Jesús resalta en este texto la importancia del Antiguo Testamento. Un profesor que nos enseñaba teología sistemática decía que no podemos ver el Nuevo Testamento sin el lente o sin la óptica del Antiguo Testamento. Imagínense unos anteojos. Usted tiene sus dos ojos bien, pero solamente uno es el que tiene el aumento requerido y el otro no. ¿Cómo va a ver? Va a ver un poco distorsionado, ¿verdad? Entonces, de esta manera, podemos observar que el orden eterno, Jesús lo vino a cumplir. Jesús vino a cumplir con ese orden eterno. La ley moral escrita en el Antiguo Testamento, Jesús le vino a dar cumplimiento, porque también hay que tomar en consideración que la ley moral no era solamente para hablarla o para decirla, y esto era lo que los fariseos y los escribas estaban haciendo en ese momento. Lo que hacían era hablar de la ley, pero pocos eran los que reaccionaban al cumplimiento. Ahora, en segundo lugar, el orden eterno de Dios fue puesto para nosotros, para que los creyentes lo continuemos. El orden eterno que los creyentes debemos continuar. Jesús vino a cumplir con la verdadera interpretación de la ley moral, y a su pueblo se le ha dado la oportunidad de vivirla en el cumplimiento. Jesús destaca que quien distorsione la enseñanza y a su vez la enseñe de manera distorsionada será el menor en el reino de los cielos. Y fijémonos cómo nuevamente habla del reino como ese lugar final donde estaremos en su presencia. El Sermón del Monte es caracterizado porque es el grosso donde más se habla del reino de los cielos. Es normal que nos preguntemos si debemos cumplir con lo que dice el Antiguo Testamento. Entonces debo cumplir los cientos de decretos e incluso guardar el sábado. La respuesta es que muchos de estos decretos fueron escritos por los hombres, por los escribas, y de hecho los escribas hicieron algo que era el Mishnah. El Mishnah era la interpretación de la ley. Esa interpretación de la ley, como se los decía anteriormente, si no estaba explícito, ellos lo conseguían de manera implícita. Todo lo que estaba implícito para ellos lo colocaban en el Mishnah, y luego intentaron explicar el Mishnah alrededor de decenas de Talmud. El Talmud era la explicación, o es la explicación del Mishnah. Pero en los tiempos de Jesús, ni aún ellos sabían dar respuesta por lo cegado de la religiosidad. Se habían apegado más a los textos. De hecho, el Mishnah es más o menos del mismo grosor de una Biblia. Tiene la misma cantidad de páginas de una Biblia, y eso es solamente decretos que fueron escritos allí por la interpretación de lo que era la ley. Ahora, la continuidad del orden en el creyente debe ser en relación a la enseñanza cumplida en Cristo. Siendo así, le daremos el valor a la ley moral y encontraremos nuestro reposo verdadero en Cristo con respecto al sábado. El sábado es el día del reposo, pero en Cristo está nuestro reposo. Siguiendo a Cristo e imitándole, estaremos cumpliendo la ley. Sobre todo, el Espíritu Santo nos dota de esa ley moral escrita en nuestros corazones, la cual produce el fruto del Espíritu. Y contra ese fruto no hay ley. Dispongamos a darle continuidad a las enseñanzas de Jesús y enseñémosle a otros no a reunir formas para agradar a Dios, sino a vivir en Cristo la plena libertad. También este orden eterno le daremos continuidad los creyentes hasta después del fin. Y esto habla el tercer punto. El pueblo de Dios experimentará este orden eterno en su presencia. Vivir bajo el señorío de Cristo no debe ser para el creyente un pensamiento en la venida de su reino. Debemos vivir bajo el señorío de Cristo desde ya, desde el momento en el que creemos, vivimos bajo el señorío de Cristo. Por lo tanto, Pablo decía,
Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que antes hacía en la carne, ahora lo vivo para la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Estos versículos abren lo que realmente es eterno. Los versículos del 17 al 20 nos dan un paso a lo que más adelante vamos a ver dentro del Sermón del Monte. Jesús estructuró muy bien el Sermón del Monte. Las bienaventuranzas son parte de una introducción, pero una introducción bien cargada, donde muestra el carácter cristiano a sus discípulos. Posteriormente les habla de la sal de la tierra y de la luz del mundo, dándoles a los discípulos una identidad. Pero luego les muestra la manera de cómo debe vivir el discípulo y le comienza a enseñar lo que podemos llamar nosotros la sana doctrina. Estos versículos, como se los dije, son la puerta a lo que realmente es eterno. La palabra de Dios y su pensamiento, el pensamiento de Dios. Pues aunque pase el cielo y la tierra, han de permanecer los pensamientos de Dios. Ahora bien, la ley moral se constituye en 3 aspectos: amor a Dios, amor a mí mismo y un amor al prójimo. ¿Cómo estamos dispuestos a los desafíos que vendrán las próximas semanas? Y usted puede ir adelantando un poco la lectura de Mateo 5. ¿Cómo estamos dispuestos a esos desafíos? ¿Habrá en nosotros más justicia por nuestros hermanos que en los fariseos y en los escribas? Y recuerden la forma de ajusticiar los fariseos y los escribas. Recuerden a la mujer que fue presentada a los pies de Jesús por haber cometido un acto de adulterio. Y recuerden el padecimiento de Jesucristo. Todo esto era forma de justicia del tribunal judío a cargo de los fariseos, a cargo del Sanedrín. Esta era la justicia implementada. ¿Cómo vendrá nosotros nuestra actitud conforme a lo que hemos venido hablando durante los sermones anteriores y lo que vamos a comenzar a hablar a partir de esta semana con respecto a estos 3 aspectos: amor a Dios, amor a mí mismo y amor hacia mis hermanos? Nuestra declaración de propósito dice: adoramos a Dios, amamos a nuestros hermanos y servimos a la comunidad. Pero nada de esto se puede hacer sin el amor a Dios o sin la forma en la que Dios nos ama para nosotros repartir el amor a los que nos rodean. Pablo nos enseña que la gracia, o que es por la gracia y no por las obras, lo que equivale a nuestra salvación. Luego Santiago le da el orden de ideas. Nos lleva a observar que las buenas obras son reflejo de esa salvación por gracia. Que nuestra vida, amados hermanos, sea imitar a Jesús y de esa manera cumplir la ley. Y no imitar a los escribas o no imitar a los fariseos y mutilar las enseñanzas solo porque pensamos que así es correcto. Seguir a Jesús es darle una sana interpretación a la ley. Hacer y no hacer lo que Jesús haría o no hiciera es comportarnos conforme a la ley moral de Dios. Así que animémonos unos a otros por cumplir con este orden eterno. Hemos hablado de 3 características de este orden eterno. Un orden eterno que Jesús vino a cumplir. Un orden eterno que los creyentes debemos continuar. Y un orden eterno que el pueblo de Dios experimentará en su presencia. Que la palabra de Dios haga en nuestras vidas, nos anime unos a otros. Que la palabra de Dios sea esa fortaleza todos los días para nosotros continuar en medio de los problemas, en medio de las tribulaciones, agradando a Dios a través del seguimiento de Jesús como nuestro ejemplo, a través de la palabra de Dios como nuestro manual de fe y práctica, pero dejando atrás o dejando a un lado los pensamientos e interpretaciones que realmente no agradan a Dios. Que el Señor haga de nuestras vidas durante estas semanas conforme a su palabra. Hermanos, oremos. Padre Celestial, esta mañana te damos infinitas gracias por tu palabra y por lo que haces en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, alabamos y glorificamos y honramos tu nombre. Y ayúdanos, Señor, a ser cada día mejor que los fariseos, mejor que los escribas, porque te seguimos a ti, nuestro ejemplo, en todo momento. En el nombre de Jesús, te damos infinitas gracias.
Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Les amamos. La familia Leal Godoy ora por ustedes. Y en todo tiempo recuerden que cuentan con nosotros para cualquier cosa que se les presente en el día a día. Que el Señor les bendiga.